todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, es preocupante. Preocupante porque uno considera que alguien que ha pagado casi toda la vida impuestos de los terrenos, impuestos de una casa, impuestos de una propiedad, considera claramente que es suya y sobre todo por tener los papeles. Bueno, ahora estamos viendo que eso tal vez no es así. Con la historia de Joan lo vamos a compartir, lo vamos a revivir. Joan ya está en diálogo con nosotros. ¿Cómo está, Joan? Bienvenido a Cómo es Posible. Abigail te saluda. ¿Cómo estás, Abigail? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, todo bien. Me gustaría que nos contaras un poco tu historia y lo que está pasando y lo que les está pasando en realidad a ustedes como familia. ¿Tiene que ver con un terreno ubicado en dónde? Esto es en el barrio de Villa Riachuelo, anteriormente era Lugano, Villa Lugano en general, obviamente cuando se separaron las comunas, esto quedó como barrio de Villa Riachuelo. ¿Mm? Eh, para muchos es conocido como Lugano, pero bueno, cuando adquirió el nombre de Villa Riachuelo perdió lo que se podría llamar la importancia, o bueno, hubo una devaluación, te imaginarás, por el hecho del nombre directamente. Claro, sí, sí, sí. Bajó muchísimo el precio. Eso querés decir. Sí, Se devaluó. sí, sí, Bien. Eh, exactamente, sí. ustedes ahí tienen un terreno y ese terreno tiene una propiedad. Sí, ese terreno nosotros lo tenemos hace 32 años. Es un terreno que le dejó la madrina de mi abuela en su momento a ella, el cual nosotros siempre hicimos uso. En un principio mi abuelo lo tenía como una especie de garage para sus vehículos y bueno, como en el tiempo nosotros lo fuimos utilizando de la misma forma como garage, pero más que nada por la cuestión que se vivía en la Argentina, que era mucho la toma de terrenos, era mucho más común hace un par de años. Sí, Y lo peor de recordemos todo es que que una vez que se metían, nadie podía hacer nada. Villa Lugano fue uno de los barrios en donde hubo una toma sumamente grande que de hecho se tardó meses, días en poder sacar a la gente de la toma, ¿no? Y que además además es horrible el paso porque tenés que judicializar, llamar a la policía, etcétera, etcétera, un montón de cosas que realmente uno no tiene por qué vivir. De ese terreno, ustedes tienen los papeles, está claro, ¿no? Sí, en realidad la cuestión es la siguiente. Esto antiguamente no existían papeles, los dueños de las casas, este era un barrio, uno de los primeros barrios de la ciudad, los papeles eran más un pagaré o una especie de documento que certificaba que uno era el poseedor. El tema es que justamente esto, para hacer un papel que diga que esto es tuyo, esto tiene que terminar. Esto se inició un proceso de sucesión que se ¿Mm? presentaron los papeles en que la anterior dueña, que es la madrina de mi abuela, le deja lo que es todo, lo que es el terreno, no todos sus bienes, sino solamente el terreno, se lo deja a ella. Nosotros presentamos todos los impuestos pagos, se presentó algo que es muy común, que se hace una especie de aviso en el diario como para ver si aparece alguna persona que pueda ser el sucesor y no se está teniendo en cuenta, como para evitar todos temas ilegales, ¿no? Por así decirlo. Siempre fuimos por la vía legal. Eh, Esto se presenta, el gobierno lo que hace, o mejor dicho, lo judicial, lo lógico judicialmente es que se presente en una sucesión, en cual si existe alguien, algún heredero, se presenta y si no existe, esto pasa a ser de la persona que inició el trámite de usucapión, ¿sí? El trámite de usucapión dice que después de 20 años de vos estar pagando los impuestos de un terreno o de una propiedad, eh, la propiedad es tuya, por los derechos, haya o no un lazo sanguíneo o comprobable o no. El Ajá. problema es que con esto con la pandemia de por medio y todos los trámites que se hicieron vía online, eh, se manejan de forma muy rara. Porque nosotros terminamos de presentar todo en el mes de marzo, Ajá. y en el 14 de septiembre el gobierno avanzó directamente, designó a un juez de paz para que se apersone en el domicilio con un cerrajero si es necesario, ingresen, eh, hagan un inventariado de todo lo que hay en el lugar y se cierren la puerta y ellos solamente van a ser los que tengan la llave, por supuesto. Eh, Esta ¿Y es eso una con situación qué? que sí. Pero eso con qué, sobre la base de qué derecho, diríamos, porque si ustedes realizan el pedido en el diario del llamado a herederos, ¿no? De la convocatoria a herederos, ustedes lo hicieron,
No se presentó nadie, presentaron los papeles, además a todo esto presentaste los 32 años de pago de servicios. ¿Cómo es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presenta en la propiedad, hace esto y no les avisa, no avisan a nadie? Ellos no tienen aviso tampoco de lo que ustedes hicieron. No entiendo. No, exactamente lo que vos decís, por eso es la indignación que nosotros tenemos. Nosotros estamos trabajando con la doctora Claudia Cianchi, eh, que es una muy buena abogada porque ha trabajado con nosotros en familia hace muchos años y siempre nos asesoró de la mejor forma. Y cuando nos contó cómo estaba avanzando el gobierno, con esto que te digo, que se avisó que iba, o sea, que el único heredero que se había presentado era el gobierno de la ciudad, eh, nosotros nos Pero ¿cómo es quedamos, te heredero el imaginas, gobierno de la ciudad? Pero no puede ser el gobierno de la ciudad heredero, sí. el gobierno de la ciudad queda como heredero cuando no se presenta ningún otro heredero. El problema es que nosotros tenemos un mejor recurso, que es la usucapión, que son los 20, más de 20 años de pago de impuestos, eh, pero esto se pasó por alto, se salteó, digamos, porque Claro. una vez que pasa de lo judicial, que está en una fiscalía y se declara que el único heredero es el gobierno de la ciudad, y a vos no te llamaron para presentarte con el mejor recurso, que es la usucapión, ya queda en algo político. Eh, por lo poco que pudimos averiguar, es que los que se están encargando de estos trámites, por así decirlo, de toma de terrenos que no tienen dueños, que seguramente hay un montón en la ciudad de Buenos Aires, no lo dudo, pero no es el caso nuestro, es Felipe Miguel y el área que está por debajo de él. Obviamente lo que es la jefatura de gabinete es inmensa, entonces encontrar exactamente qué área se especializa en esto es prácticamente imposible, y más no teniendo ningún contacto por dentro. Y ahora llega el gobierno de la ciudad, hace un inventario de lo que había. Vamos a suponer que ahí hay, no sé, 4 camiones, 3 autos, no importa qué. ¿Qué se hace con eso que está adentro del terreno, según el gobierno de la ciudad? Si hubiese, supongamos, ¿no? Si hubiese algún auto, supongamos que yo tengo un auto ahí guardado, en teoría yo tendría que pedir permiso al gobierno de la ciudad para sacarlo. Ahora bien, si hay bienes materiales, supongamos que es una casa completamente equipada, el Sí. gobierno va, toca la puerta, no hay nadie, porque nosotros no vimos ahí porque estamos esperando justamente una resolución para saber qué podemos hacer con el terreno. Nadie va a poner plata en un lugar que no se sabe si el día de mañana se lo pueden tomar o lo puede sacar, tanto sea el gobierno o quien sea, ¿no? Entonces nosotros justamente estamos haciendo los trámites para que yo pueda ir a vivir ahí, por ejemplo, que mi mamá pueda ir a vivir ahí en un futuro, pero lo que haya, una vez que el gobierno entra, es del gobierno. Pero eso y robarlo es exactamente lo mismo en este punto, porque reitero, siempre dejando en claro que el trámite se presentó, no es que ustedes no lo presentaron. Exactamente, es lo que vos decís. Tengo muchos amigos que son abogados y que me dicen que eso es robar, es lo que vos decís, es robar porque se están quedando con cosas que son tuyas. Eh, y nosotros iniciamos el trámite justamente para que no nos tilden de ladrones o de chorros. Eh, Claro. porque hay un barrio de por sí que nos conoce hace un montón de años y que sabe cómo son las cuestiones, y que venga el gobierno de un día para otro y entre y te tapee la puerta, es algo que está por pasar, no sabemos cuándo. Ah, Obviamente los abogados tienen un montón de tácticas para aplazar esto, pero en algún momento va a pasar, y la verdad que esto es algo que, bueno, ya perjudica un poco más en profundidad a mi familia, porque nosotros teníamos vecinos que los dejamos guardar los autos ahí y se los tuvo que llamar, informarles de la situación, y lo peor de todo es que tuvo que avisarle a mi abuela de la situación, y mi abuela tiene casi 90 años. Mi abuela en la vida había tenido un pico de estrés, ni habíamos tenido que llamar a la ambulancia por ninguna situación, y en menos de 2 semanas la tuvimos que llamar como 7 veces. Entonces, esto ojalá que no pase nada, pero si pasa a mayores, no va a estar bueno lo que se va a terminar formando, porque nosotros, la verdad que es un terreno importante para la familia, por lo que representa y demás, pero más importante, imaginarás que es mi abuela, ¿no? no, claramente, claramente. Ahora, nadie, la misma abogada que está trabajando con vos, en ningún momento se pudo comunicar con alguien del gobierno de la ciudad, no le dieron un nombre de referencia, por ejemplo, de la persona que está al mando del trámite, qué sé yo, Juan Flores, no importa, pero que esté al tanto del trámite para poder hablar con ellos.
No, no hay una persona que está a cargo porque ya está, es un tema político, entonces tiene que pasar a alguien que no conocemos nombre, que no da nombre, es directamente el gobierno de la ciudad. Entonces, ese es el No hay inconveniente una mayor. persona, pero no hay una Si persona del tuviésemos gobierno de la un ciudad. fiscal, Ajá. si tuviésemos el nombre de un fiscal o alguien que lleve el juicio, pero esto se pasó por alto, es lo que yo te digo, hubo una solicitud que alguien se presente a lo que es la sucesión, no se nos informó, la nota o la citación llegó, si no me equivoco, 15 días después, y la abogada se encontró con esto, no lo comentó, y lo primero que dijo, no tengo a quién reclamarle porque ya no es un tema judicial. Una vez que vos cerrás un juicio, a no ser que haya una apelación o algo, no hay. Ella sí lo que hizo fue presentar un escrito solicitando que se nos avise en el momento que se quieran presentar, pero eso lo pueden tomar o no. Lo que hay que conseguir ahora, o la única forma que a ella se le ocurre como abogada, y lo mismo a los que consultamos, es una cuestión de conseguir un contacto o alguien que trabaje en ese área dentro del gobierno de la ciudad, como para solicitar si existe una forma de parar esto y retroceder a un tema judicial, porque otra cosa no se puede hacer. Imagino que mucha gente debe estar en las mismas situaciones que nosotros, gente que por ahí no tiene los 20 años, gente de los 20 años de impuestos, gente que por ahí no existe más, gente que falleció con esto de la pandemia, todo, pero lo que se pudo averiguar es que en la ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy, esto es moneda corriente, lamentablemente. En la provincia por ahí no es tan importante porque los terrenos no interesan tanto por un valor, pero en la ciudad de Buenos Aires vos te imaginarás que un terreno no debe bajar de los $200.000. No, y además también teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados que tiene el terreno, para qué se podría utilizar, o sea, me imagino que todo eso, obviamente desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires deben tener la cuenta, ¿no? Seguramente que sí, para que tengas una idea, esto es un terreno a mitad de cuadra y los terrenos a mitad de cuadra son los más grandes porque llegan al pulmón de la manzana, son los más buscados. El tema es que nosotros lo tenemos para una cuestión familiar o para algo de uso doméstico y seguramente alguien lo quiera explotar, por supuesto. No, y así todo, ustedes lo quisieran explotar, si ustedes tienen la posibilidad de probar, diríamos, porque de hecho para eso empezaron los trámites en marzo, de que el terreno era de ustedes, era una herencia, el problema de qué es lo que quieren hacer ustedes con el terreno es de ustedes. O sea, Exactamente, sí. no importa después si vos querés regalarlo, venderlo, alquilarlo, no sé, poner un estacionamiento, no interesa qué, pero al menos que te den la posibilidad y no saltearse las normas judiciales, que sería lo ideal, diríamos, ¿no? Sí, sí, es lo más lógico, claramente. Uno hace con su propiedad lo que quiere. El tema es que, bueno, nosotros por eso iniciamos los trámites para que sea 100% nuestra propiedad, que en el caso de que mi abuela lo desee, pueda hacer la sucesión para mi mamá y para mi tía, que son las hijas únicas. Y después lo que hagan ellas dos con el terreno me tiene sin cuidado, pero que ellas también lo puedan disfrutar o puedan hacer lo que quieran, como vos decís. El tema es que lo que nunca nos pensamos es que el gobierno se iba a presentar como único heredero y que se iban a saltar pasos que son obligatorios. Y ahora, Le pueden echar la culpa a la pandemia o lo que sea. y ahora, Joan, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, ¿cómo continúa esto? Eh, los pasos a seguir, tenemos abogados que nos dicen que si tenemos la posibilidad de tomarlo como vivienda, de que haya alguien las 24 horas para, en caso de que esa persona en el lugar, lo hagamos, pero vos te imaginarás que yo trabajo, mi familia también, y vivimos de eso. No, y No nos podemos dar el lujo de no trabajar, eso entonces no sería como podemos una apersonarnos usurpación. en el lugar todo el día. No, pero aparte eso sería como una, ponerle una usurpación. Sería como, claro, sí, el documento que ellos nos presentan dice claramente que ellos se pueden presentar con un cerrajero y en caso de necesitarlo con la policía. Por eso. Entonces, estar presente ahí para abrirles de voluntad es una de las opciones y si no le abrís de voluntad, te hacen que les abras. Claramente no hay muchas opciones. Y la otra opción, bueno, hay un par de herramientas que sacarle los números sacarle el número a la propiedad al frente, sacarle la dirección exacta, como para que tengan que encontrar exactamente entre qué casas y qué casas, asegurarse que ese sea el lugar, porque claramente si ese no es el terreno y entran, pueden tener un problema.
pero con eso lo único que se gana es tiempo. Eh, Claro. de ahí en adelante, otra cosa no se puede hacer. Hay quienes que te dicen, bueno, poné a algunos perros, pero la verdad que yo eh, no voy a poner al perro que tengo en mi casa a cuidar un terreno que si sé que entran le pueden hacer algo, se lo pueden llevar y después encima es mi mascota, ¿entendés? Es O una sea, cuestión complicada. son presos del sistema, diríamos. No queda otra más que quedarse presos Son, del sistema. exactamente. Aparentemente sí, o encontrar algún contacto político, pero no el 100% de los ciudadanos. Imagino que no debe tener un contacto político a No, disposición para estas cuestiones. totalmente de acuerdo, completamente. Bueno, ojalá, Joan, la próxima vez que hablamos o que hablemos, esto ya esté solucionado, ojalá le encuentren la puerta de salida y haya respuesta coherente, ¿no? De lo que ustedes necesiten. Y ojalá que también, no sé, la abogada pueda presentar papel de trámite, algo por el estilo, realmente porque hay una situación, es desesperante. Yo entiendo también a tu abuela, entiendo a tu familia, es desesperante. Así que muchas gracias. Exactamente. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Chau, Joan, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí